Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra defensa del micropaper. Dentro de este aspecto se encuentran 6 puntos que lo hemos dividido entre los miembros del equipo. Lo conformamos Juan Diego Campana, Rubén Bolaños y quien les habla, María Isabel Carrión. Para el desarrollo del trabajo se presentaron 3 posibles tópicos: la deontología jurídica e inteligencia artificial, la deontología jurídica y ética del cuidado y la deontología jurídica y el derecho penal. Cada uno de estos temas aborda una dimensión clave de la práctica jurídica actual y representa un desafío ético relevante. No obstante, hemos optado por trabajar en el vínculo de la deontología jurídica y el derecho penal, considerando su impacto directo en los derechos fundamentales y en el ejercicio responsable del poder punitivo del Estado. En primer lugar, el derecho penal es el campo del derecho que aplica las sanciones más graves del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no puede operar sin una base ética sólida. Aquí es donde entra la deontología jurídica, que establece los deberes y principios éticos que deben guiar la actuación de todos los actores del proceso penal: los jueces, los fiscales, los defensores y también los legisladores. Adicionalmente, la deontología actúa como un freno al uso abusivo o arbitrario del poder punitivo del Estado. Nos permite reflexionar sobre cómo aplicar justicia sin perder de vista la dignidad humana, el debido proceso y la equidad. Además, nos invita a preguntarnos: ¿hasta qué punto puede un abogado defender éticamente a un culpable? ¿Puede un fiscal acusar sin tener pruebas sólidas? ¿Es ético castigar para dar ejemplo a la sociedad? En un contexto actual donde muchas veces se reclama mano dura sin pensar en derechos fundamentales, este tema nos obliga a pensar críticamente sobre el verdadero sentido del castigo, el rol del derecho penal y los límites morales del abogado penalista. Así, la relación entre la deontología jurídica y el derecho penal no solo es académicamente interesante, sino que es urgente, actual y es profundamente humano. Ahora vamos a conversar sobre la justificación de los procesos de búsqueda. Bueno, siguiendo el método del divulgador científico Luis Fernando Botero, realizamos el proceso de búsqueda de la siguiente manera. Primero ingresamos a las bases de datos académicas confiables como Scopus y Web of Science. Utilizamos filtros por idioma, que era el español, el tipo de documento, artículos académicos y capítulos de libros, y el área temática: derecho, ética y filosofía del derecho. Empleamos combinaciones de palabras clave como deontología jurídica, ética profesional, derecho penal, sistema penal acusatorio, y evaluamos los resultados por su relevancia temática, actualidad y aplicabilidad al contexto latinoamericano. Al observar que la mayoría de los textos estaban en idioma inglés y que se reflejaban poco o nada a la realidad latinoamericana, queríamos que nuestro trabajo se adapte a nuestra realidad. Por ello decidimos realizar una búsqueda interna en canales de búsqueda que se refieran a estos temas. Al principio observamos que el poner texto de autores que se referían exclusivamente a derecho penal y a deontología dificultaría nuestro trabajo explicativo, puesto que nuestra intención era justamente que el "y" del trabajo, al señalar el tópico como deontología y derecho penal, era buscar que los autores traten estos temas de forma diferente, pero de igual que aborden estos dos temas. Adicionalmente, por recomendación del profesor de deontología jurídica, buscamos autores de la Escuela de la Deontología Española, por lo que el autor Saldaya Serrano viene de esta escuela, pero es de nacionalidad mexicana, por lo que al abordar el derecho penal sin dejar de lado el análisis desde la deontología, este texto se amoldaba completamente a lo que buscábamos como grupo, que era el hecho de adaptar este tema a la realidad latinoamericana. Asimismo, en la búsqueda de este autor encontramos el texto de Chinchilla Sandí, juez superior del Tribunal de Casación Penal. Este juez penal costarricense se enfoca más en el desarrollo de la deontología y fue de nuestro agrado la forma en que el juez analizó la deontología jurídica. Los dos textos seleccionados fueron
El de Carlos Chinchilla Sandí, El abogado ante la moral, la ética y la deontología jurídica, y el de Javier Saldaña Serrano, La ética en el nuevo sistema penal acusatorio y oral, un primer acercamiento. Bueno, una vez seguido el punto uno y punto 2 de los lineamientos sugeridos por el profesor, decidimos explicar el prompt. Y esta tarea no fue para nada fácil, ya que al haber tenido ya dos textos que justamente eran de nuestro lado y nos permitían hacer un trabajo explicativo lo suficientemente desarrollado para cumplir con las instrucciones elaboradas por el profesor, decidimos probar con varios tipos de prompt. Ninguno satisfacía el orden que buscaba las instrucciones que teníamos y que fueron dadas por el profesor, tanto en clase como de manera eh, textual en el aula virtual. Por lo tanto, la decisión fue intentar varios prompts que justamente determinen ideas, determinen asimismo una estructura que permita adaptarse al micropaper. Por ello, finalmente, decidimos darle un poco más de información al prompt. Entonces, fuimos un poco más allá de lo que señalaba la fuente otorgada por el profesor del señor Botero. Y lo que decidimos fue un prompt un poco más desarrollado, que es el siguiente. Actúa tanto como un doctor en derecho penal como un doctor en ética jurídica. Estos autores son expertos en la construcción de contenido para el aprendizaje de la materia que imparten estudiantes de Derecho para una universidad ecuatoriana. Requiero que me expliques todo lo que sabes acerca de ontología y derecho penal, en el contexto de la aplicabilidad de la ontología jurídica en abogados dedicados al derecho penal, contraponiendo la postura deontológica del autor de derecho penal con lo expuesto por el autor deontológico. Destaca el debate o tensión entre los dos autores, incluyendo conceptos y contraposiciones de estas visiones científicas. El resultado de la explicación me lo puede escribir, por favor, con el formato de un artículo académico de investigación, enunciando sus partes y detallando lo más posible, incluyendo la siguiente estructura. 3.1 título, 3.2 resumen o abstract, 3.3 introducción, 3.4 metodología, 3.5 resultados, 3.6 discusión, 3.7 referencias. Esa escritura debe ser impersonal porque es para un artículo académico de investigación. Este fue el prompt final que utilizamos y que justamente nos dio una estructura clave para poder hacer nuestro trabajo. Una vez obtenido este prompt, pudimos obtener justamente lo solicitado en las instrucciones número 4 para esta defensa del micropaper. Es por esta razón que señalamos que los materiales encontrados justamente se asemejan con los que tuvimos y asimismo destacan ideas fuertes. El mismo prompt que utilizamos y que fue leído anteriormente nos permitió tener tres ideas fuertes que asimismo, una vez que pudimos empaparnos con el texto, ya que son textos de artículos científicos que son relativamente cortos, por lo que nosotros realizamos la lectura de ellos y fue de nuestro agrado. Por lo tanto, iré primeramente con el texto de Carlos Chinchilla Sandí, que como bien mencionó Marisabel, Chinchilla Sandí, el doctor Carlos Chinchilla Sandí es un juez de casación penal. Por lo tanto, pese a que su artículo es justamente nuestra fuente en deontología, él claramente tiene un conocimiento penal. Por ello se mezcla justamente tanto la deontología como el derecho penal. Pero las bases de todo este texto son justamente referencias bibliográficas que habíamos visto en la clase y que también fueron claves en nuestro conocimiento del derecho penal. Entonces, las ideas fuertes que encontramos fue, en primer lugar, la deontología jurídica como una ética profesional aplicable y obligatoria. Chinchilla sostiene en su artículo que la deontología jurídica no es una simple guía moral, sino una ética profesional aplicada con contenido normativo obligatorio, que significa que los abogados no solo deben actuar conforme a su conciencia,
sino también respetar un conjunto de normas codificadas que regulan su conducta profesional. Como segunda idea fuerte, tendríamos que señalar en su artículo cuáles son los principios rectores universales de la deontología, que también vimos en clase. El autor Chinchilla Sandí identifica varios principios fundamentales que deben guiar la actuación de un abogado, entre los que destaca el texto y que son los principales son justicia, independencia profesional, libertad profesional, conciencia y ciencia y probidad profesional. Estos principios no solo orientan la conducta, sino que también brindan legitimidad y coherencia al ejercicio del derecho. Como tercera idea fuerte de Chinchilla Sandí, vimos ya el carácter preventivo y sancionador de la deontología jurídica. Chinchilla Sandí destaca el carácter preventivo de dicha deontología, ya que su función principal es evitar la corrupción, la mala praxis, las decisiones éticas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estas normas son vulneradas? Cuando son vulneradas, la deontología también contempla mecanismos disciplinarios para poder sancionar a los abogados que incumplen sus deberes. En segundo lugar, ya de un plano un poco más pegado a lo penal, tenemos al jurista mexicano Javier Saldaña Serrano, que como bien señaló Marisabel, tiene justamente una escuela española de deontología. Pero justamente él parte de un análisis penalista de esta ética y contrapone la ética con el derecho penal. Entonces, como idea fuerte, y la principal sería la ética como una herramienta operativa en el sistema penal acusatorio. Saldaña plantea que la ética profesional debe ser funcional y contextual, adaptándose a las características del nuevo sistema penal acusatorio y oral, en su caso en el sistema penal mexicano, y en este modelo donde predominan la oralidad, la inmediatez y la transparencia, los operadores jurídicos enfrentan decisiones rápidas y complejas que requieren una ética práctica y flexible, que no solamente se basa en la normativa, como bien hemos visto que es justamente el derecho penal, la lex scripta. En segundo lugar, como idea fuerte de Saldaña Serrano, tenemos la responsabilidad ética de todos los actores del proceso penal. El autor Saldaña Serrano subraya que la ética no es exclusiva del abogado, defensor, ya que también deben regirse por principios éticos también el juez, el fiscal y la policía, ya que todos ellos tienen un rol determinante en la protección de los derechos fundamentales y en la legitimidad del derecho penal, por lo que no solo los abogados deben comportarse bajo principios éticos basados en deontología jurídica, sino que también estos principios éticos lo deben tener también los operadores de justicia, que en este caso, en el sistema penal, son el juez, el fiscal y la policía. Como tercera idea fuerte de Saldaña Serrano, tenemos que los principios éticos fundamentales en el ámbito penal son los siguientes: la objetividad, la legalidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos. Y estos principios deben guiar la actuación de los operadores del sistema penal. Estos principios tienen una doble dimensión que siempre tenemos que considerar y que justamente pedimos que se analicen este tema. ¿Cuándo se contrapone y cuándo se juntan la deontología y el derecho penal? En esta doble dimensión jurídica y ética. Y justamente su cumplimiento es esencial para evitar abusos de poder y garantizar un debido proceso que sea justo. Una vez destacadas estas tres ideas, paso la palabra para concluir a mi compañero Rubén Bolaños. Gracias, compañero. Mis compañeros que me antecedieron la palabra, eh, nos vamos a realizar varias preguntas que nos hicimos para analizar en lo que es el micropaper. La primera pregunta fue: ¿cómo se puede integrar una ética profesional normativa con una ética contextual en el ejercicio del abogado penalista? Y respondiendo a esta pregunta, en base a la investigación que tuvimos, la integración de una ética normativa, como la de Chinchilla, basada en principios universales como justicia e independencia, con una ética contextual como la de Saldaña, enfocada en dilemas específicos del sistema penal acusatorio. Requiere un marco híbrido
Esto implica establecer códigos deontológicos claros que sirvan como base normativa, complementados con una formación continua que prepare a los abogados para aplicar estos principios en situaciones prácticas, adaptándose a la oralidad, inmediatez y relaciones de poder del sistema penal, sin comprender la integridad profesional. Como segunda pregunta que nos analizamos y nos planteamos fue, ¿qué riesgos implica una ética excesivamente flexible en contexto de poder y oralidad? Una ética excesivamente flexible puede derivar de relativismo moral, donde las decisiones éticas se subordinen a presiones de poder, como jueces, fiscales o intereses internos, comprometidos con la independencia del abogado. En contexto, la oralidad, la improvisación y la falta de principios claros podrían llevar a decisiones inconsistentes o a prácticas que vulneren derechos fundamentales, debilitando la confianza del sistema penal. Como tercera pregunta que nos realizamos es qué mecanismos institucionales pueden garantizar que la ética profesional no se diluya en la práctica penal cotidiana. Para evaluar estos puntos, la difusión de la ética profesional se puede implementar de la siguiente manera. 1. Con códigos de conducta estrictos que deben ser sancionadas con claras por infracciones de ética. Formación de continuidad en ética y deontología para abogados, jueces y fiscales. Mecanismos de su supervisión con comités éticos independientes que revisen la actuación profesional de cada uno de ellos. Luego tenemos lo que son las auditorías regulares, donde los procesos penales para garantizar el respeto a principios éticos y el debido proceso. Luego de estos y todo este análisis que hemos hecho en cada una de estas preguntas, realizamos lo que son varios comentarios acerca de esta percepción que es muy importante. Y cabe recalcar, como la propuesta que tiene Chinchilla y Saldaña, prácticamente es una contradicción, sino una oportunidad para enriquecer la formación ética del abogado penalista, una ética jurídica robusta que debe combinar la estructura normativa de la sensibilidad contextual. Solo aquí se puede garantizar una defensa penal ética, eficaz y respetuosa de los derechos humanos. También sería importante que se destaque la necesidad de un equilibrio entre la normatividad y la flexibilidad. En la ética profesional del abogado penalista, donde el equilibrio es prácticamente crucial en el contexto como prácticamente basado aquí en el contexto ecuatoriano, donde el sistema penal acusatorio y oral se plantea varios desafíos que sean únicos y futuras investigaciones podrían explorar cómo las dinámicas sociopolíticas locales influyen en la aplicación de estos principios y cómo la formación académica puede incorporar esta dualidad para fortalecer la práctica penal. Hasta aquí nuestra intervención.